Entonces se armó una discusión dentro del gobierno ecuatoriano. ¿Qué hacemos? Ya que los países ricos no están aceptando el plan y quieren pagar. Y una parte del gobierno dijo, bueno, si es así, vamos a sacar el petróleo. Y otra parte dijeron, no, seguimos manteniendo la propuesta. Y ahí salió el movimiento indígena, el movimiento campesino, los ecologistas, los ecosocialistas, la izquierda, las mujeres, salieron a la calle, ¿no? Levantaron la bandera, no recuerdo, ¿no? Mantengamos el plan y eso. Y el gobierno aceptó, ¿no? Entonces, hasta ahora se mantiene esa propuesta y es hasta ahora el único ejemplo en el mundo de un gobierno que toma una medida aún limitada, ¿no? Parcial, pero seria de luchar contra el calentamiento global, el cambio climático, etc. Entonces, es una victoria importante de una lucha socioeconómica. Es el plan de eso de Ecuador. Bueno, ahora voy a dar un otro ejemplo que no es exactamente una lucha, sino un proceso político, digamos, sociopolítico, de expresión de esas luchas, que es la conferencia de Cochabamba del 2010. El origen de esa conferencia es cuando hubo la reunión internacional de los países de las Naciones Unidas para discutir el cambio climático en Copenhague en 2009, hubo una gran protesta de gente de toda Europa, fue a Copenhague a protestar y a denunciar la inercia de los gobiernos. Sacaron una palabra de orden: cambiemos el sistema capitalista, no el clima. Y ahí salieron a la calle 100.000 personas en Copenhague. Yo tuve la suerte de estar ahí, fue impresionante. Y de todos los gobiernos que estaban ahí representados en esa conferencia oficial, solo un jefe de Estado salió al balcón a hablar a la multitud que estaba protestando diciendo: ustedes tienen razón. Fue Evo Morales, presidente Bolivia. Y de la conferencia de Cochabamba salió nada, ¿no? Fue más una montaña que parió un ratón, ni mismo un ratón, un carajo. Bien. Se decidió nada, se decidió que sí, que había un problema muy serio con tenemos que evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados centígrados, si no estamos perdidos. Y bueno, pedimos a todos los gobiernos que tomen medidas para evitar, ¿no? Punto. Fue totalmente ineficaz. Bien, entonces Evo Morales, volviendo a Bolivia, convocó en Cochabamba, es la ciudad donde hubo la guerra del agua, ¿no? Contra la privatización del agua, una conferencia internacional contra el cambio climático y por la defensa de la madre tierra, Pachamama. Y bien, ahí vinieron más de 20.000 delegados, sobre todo de América Latina, de comunidades indígenas, movimientos campesinos, sindicatos, ecologistas, comunidades de base, etcétera, etcétera. Y fue un evento muy importante en que claramente se identificó quién es el enemigo, quién es responsable por el cambio climático. Todas las letras, el sistema capitalista. Las resoluciones de Cochabamba claramente apuntaban el adversario del capitalismo, por tanto apuntaban a una alternativa no capitalista que se definió con ese concepto de origen indígena, ¿no? Una sociedad de buen vivir, es decir, una sociedad basada en valores cualitativos de la vida y no en la acumulación cuantitativa de mercancías, ganancias, capital, etc. Entonces fue un evento muy importante, un evento que dio visibilidad internacional, latinoamericana internacional, a esa movilización socioecológica indígena, campesina, popular, y le dio una dimensión claramente, explícitamente anticapitalista. Entonces, la conferencia de Cochabamba fue
parece un evento muy importante. Ahora, la conferencia fue organizada por el gobierno de Bolivia, Evo Morales. Entonces, tenemos una pregunta, algo que tenemos que discutir, que es ¿cómo podemos juzgar cuál es el balance ecológico de los gobiernos de izquierda en América Latina? Que tienen a ver más o menos, ¿no?, con esos movimientos socioecológicos, con esas luchas. Bueno, ¿qué política han tenido los gobiernos de izquierda en América Latina en relación a la cuestión ecológica y en particular a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que es el peligro ecológico lo más preocupante? Bien. Y ahí vemos primero, hay varios gobiernos en América Latina que son de centro-izquierda, que nosotros podemos más bien definir como social liberales, es decir, no aborto con el neoliberalismo, pero tienen ciertas preocupaciones sociales, por ejemplo el gobierno brasileño o Uruguay o otros. Bueno, esos gobiernos no tienen mucha preocupación ecológica. Desde el punto de vista ecológico, su balance no es positivo porque su única preocupación es el desarrollo, ¿no?, y sobre todo un desarrollo de una agricultura, de un agronegocio agrícola, de exportación de soya, de ganado, etc., es muy destructor del medio ambiente, etc. Entonces, el balance de ese tipo de gobierno no es muy posible. Bueno, el ejemplo de eso en Brasil es que la ministra del Medio Ambiente en el gobierno de Lula, hace 5 años, Marina Silva, que era una compañera de lucha de Chico Mendes, en esa lucha de la alianza de los pueblos de la selva, entonces Marina Silva demisionó del gobierno de Lula porque veía que no conseguía defender la selva, ¿no?, en cuanto ministro del Medio Ambiente, pero lo que proponía las medidas para impedir que se siga quemando la selva, porque todos los años en Brasil se queman miles de hectáreas de la selva amazónica, es un desastre. Bueno, ella vio que no conseguía, ¿no?, la política del gobierno iba por de sustentar al agronegocio. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos que sí han tenido una orientación de ruptura con el neoliberalismo, con el imperialismo, con la oligarquía, que son 3 en América Latina, ¿no? Venezuela, Bolivia y Ecuador? Entonces, nos interesa ver el balance ecológico de esos gobiernos. Bueno, una primera cosa, que esos 3 gobiernos